Escondidos en Cristo Jesús. Te habla tu pastora y profeta Liliana Lorenza Salamanca, hija de Dios Altísimo. Estamos, hermanos, rasgando el corazón del Padre con alabanza. Hoy, ¿sabes? Una realidad. A mí se le queda la gloria al que nos llamó, la honra al Padre nuestro, al Hijo que murió por ti y por mí, derramó la realeza, sangre real de su Alteza Real. Escogido fui de Dios en el amado, pero dejó un regalo. en lugar
roca tú y yo estamos parados. Qué lindo es cuando Dios le dijo a Moisés, yo te pondré en esa roca para cuando pase. Oh, recuerdo con su mano. Y esa alabanza me recuerda esa parte, esa conversación que tenía Moisés con nuestro Padre. Y ahora tú y yo podemos ir, porque Él nos dio nombre sobre todo nombre. Él nos dio nombre. Jesucristo dio nombre a nosotros, hijos de Dios. No todo el mundo puede tener ese nombre. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Gracias, hija, Dios te bendiga, porque ella es la que hace las tarjetas, las presentaciones, me adecúa. Y bueno, y me dice que voy a tener con quien hablar y mostrarle a mi hijo, a mi descendencia, quién es mi Dios, a quien yo sirvo, a quien yo amo. Hermanos, es un amor grande. Hoy yo meditaba, Señor, en la iglesia de Jesucristo del Ángel a través de su pastora Liliana, esa hija de Dios Altísimo, que predicaba, porque me daba tanto tema en la madrugada, a las 2:30 me tenía ahí a mí cantándole y adorándole con cánticos nuevos, y me daban que, mejor dicho, si Dios lo ha determinado, ¿quién me impedirá? Con eso me levanté en mi boca. Y cuando hay cosas que Dios determina, aunque le digo trate de hacerte desistir, Dios te lleva de su diestra poderosa. Y esa diestra es poder, gracia, autoridad. Y a esa es la que tú y yo nos acogemos. Hoy, con esta alabanza de agradecimiento al Señor por el llamado y saber quién nos llamó y nos escogió, y no cualquier reino, nos escogió el imperio sobre todos los reinos, al imperio de su Alteza Real Jehová de los ejércitos, y soberano Dios y sabio y único Dios, al victorioso Jesucristo que nos dio la libertad y nos llamó hijos por medio de él, ser hijos del Dios Padre nuestro. Amén. También, qué hermoso saber que Dios espera el regalo del Espíritu Santo. Y cada cosa que él me iba a vestir, me dijo, no, así no. Y me vestí y me cambié, y el altar lo vistió él, y todo lo hace él, porque el Espíritu Santo nos guía cómo le agrada al Padre. De pronto, la visión esta es para los que esperan esta visión del Padre, pero es para todos. Amén. Y hay una cosa que me llama a mí la atención, porque es la amistad con Dios. Y hay personas que saben que andar con una persona íntegra, ungida por Dios, es tener también amistad con Dios, ¿sabes? Porque esto no es de que más sepa, esto es de que Dios llame, escoja, con un propósito, y respetando en obediencia a lo que Dios hizo. Amén. Cuando miramos, hoy te quiero dar un testimonio. Me dijo el Señor, no quiero nada de celular hoy. O sea, hermanos, que yo hoy, no sé, hice como, no un ayuno de comida, hice un ayuno porque había pedido algo al Señor. Hermano, y es como si él hubiese dicho, hoy no quiero que tengas el celular en la mano. Pero iba a sentarse en el computador, tampoco. Simplemente quédate conmigo. Y a veces nos falta ese silencio, escuchar a Dios. Y después que estaba dando vueltas, decía, por algo está pasando por ahí, el Espíritu Santo ubicando. Y salgo y comienza a llover al mediodía. Y a Dios sea la gloria, yo salgo y comienzo a mirar el cielo, la luz del sol, lloviendo al mediodía con sol, y miro las gotas cuando caen en la piscina, y levanto mis brazos. Levanto mis brazos como a las 12:40 o 50. Me dice, Señor, ¿ves? Toma el celular. Yo dije, yo tenía aquí uno que no tengo WhatsApp y eso. Pero me dijo, no. Le di gracias. Y me dijo, yo tomé el que por lo general tengo con WhatsApp y todos los programas. Cuando toco el celular en la mano me entra una llamada. Pero ciertamente sabía, y en mi espíritu sabía que esa persona me iba a llamar. ¿Sabes? Cuando Dios está preparando a alguien, qué bonito es tener tú un teléfono para decir auxilio. Un teléfono decir, ayúdame, porque lo que voy a hacer lo voy a hacer con Dios. A veces nosotros vamos a contar las cosas a todo el mundo, pero no acudimos a una fuente
que nos pueda aconsejar bien. Y cuando tú estás yendo al Espíritu y cuando Dios ha decidido hacer algo contigo, Dios pondrá personas adecuadas. Dios quitará lobos, osos, gigantes, cosas para que tú llegues al propósito. La preparación a veces duele. Y cuando esa persona me habla, hermano, qué bonita esa pareja, cuando ellos no fueron a buscar a otras cosas, vinieron a buscar consejo por la palabra. Y eso me di cuenta que Dios estaba haciendo, preparando un pastorado completo. Y en medio de la desesperación, amén, Dios le bendiga a la pastora Mayrelín Camarón de Moira. Ellos acudieron a buscar palabra, porque es que una palabra te sostiene. No es ni la plata ni el oro, porque ese es el tema. Plata y oro hay. Pero hay momentos en que Dios va a hacer algo contigo, que no es ni la plata ni el oro. Es una palabra que te ayude a pasar un proceso y un momento de la preparación divina. Pero esa parte la gente no la quiere. Y cuando Dios me dice, toma y entra inmediatamente la llamada, el momento en que estuvimos ministrando palabra y dándole, el Señor fue calmándonos. Hermanos, hay momentos en que Dios te hace una poda, puedes tener todo el dinero del mundo, pero cuando Dios tiene un propósito contigo, de que hace poda, hace poda. Porque es que lo que no va en la bendición, cuando vas a una expansión, Dios no va sino aquellos que aman a Dios de todo su corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas. Y duele descubrir, porque yo les había dicho, lo que pasa es que la gente piensa, el enemigo va a querer creer a la gente que cuando un pastor o alguien, o al que Dios use, si Dios me usó y dio una palabra, Dios van a descubrir quién es aquel que te roba las cosas, quién es la fuente del latrocinio, el que te persigue. Y a veces nosotros, hermanos, descubrir eso duele. Pero gloria a Dios que Dios me había pasado por procesos. Y pude dar un buen consejo, porque ya le he dicho, van a descubrir. Hermano, nos dejaron así. O sea, el enemigo, el envidioso, yo he visto ese espíritu, se presenta como lagrimita, se presenta como muy bueno, pero quiere lo tuyo. Pero esa preparación es para conocer que en ese momento, cuando Dios dijo, van para expansión, cuando tú vas para expansión, Dios limpia. Porque ahí te va a meter cosas nuevas. Isaías 43, 19. Y arrancamos con esa palabra. Hay personas que entran en tu vida y preparan trampas, hermanos, con una sevicia y una perversidad. Pero Dios los descubre, porque si Dios les dijo a través de esta boca que lo iban a descubrir sin saber qué era, no tenían intención, pues ellos van para el ensanchamiento. Pero antes lo van a descubrir algo. Y eso duele, hermano. Cuando tu confianza es dañada, cuando quien falla la confianza es un perverso, es hijo de Satanás. Pero Dios lo va a usar porque Dios necesita, porque Dios conoce el corazón de todo, el tuyo y el mío, y aquel que se cree estar firme. Tenemos que estar todos los días para no fallarle primeramente a Dios ni a una buena amistad. Amén. Lo menos que tú puedes hacer es dañar una amistad. Y cuando tú con sevicias preparas, meditas sanguinariamente acabar una amistad, eso habla del corazón que tenía esa persona. Ahí están todos los hombres que fallaron porque pusieron su corazón en sus deseos y se apartaron de Dios. Amén. Amén. Pueden tener todo, pero quieren aquello. Pero Dios va a usarlo para poder hacer una poda, porque sin limpiar el terreno, Dios no nos va a bendecir. Amén. Sin limpiar el terreno, Dios no nos va a bendecir. Porque no puede ir las cosas viejas con las nuevas. Dios no acepta eso. Y
Sí, fue tremendo. Pero lo más bonito fue que ellos ya estaban preparándose en oración, buscando del Señor. Y si no hubiese llegado Dios primero, hermano, hubiese sido fuerte. Pero estaban fortalecidos en la palabra. Y fueron a buscar más palabras para sostenerse y para poder aceptar que la expansión, porque toda la palabra después que predicaba, lo que salía de la prédica, cuando hablaba con ellos, era expansión, expansión. Y en la expansión siempre van enemigos, pero esas expansiones, para hacer expansión, tú necesitas ese territorio de ese enemigo. Entonces, cuando tú conoces, identificas a tu enemigo, ese territorio de tu enemigo, cuando tú ganas la batalla, ese botín te pertenece. Amén. Pero la ganas en la fe. Tú no vas a pelear ni contender. Tú vas a esperar. Tú vas a bendecir. Porque cuando tú conoces al enemigo de tu bendición, es porque Dios ha determinado bendecirte en gran manera. Y entonces eso les dio paz. Porque, ¿sabes? A veces estamos en fuentes haciendo cosas, pero nos damos cuenta que no nos son de bendición. Y a Dios a veces tiene que meter un empujoncito como el que pasó hoy. A veces los empujones de Dios no nos gustan, pero a veces son necesarios para iniciar de nuevo. Amén. Qué bonito es saber que Dios tiene grandes cosas para este nuevo tiempo y que Dios ha limpiado la era, porque sembró buena cepa y sé que esa cepa es un buen fruto. Eso que yo vi es un buen fruto hoy, porque se levantaron. Hermano, no, qué cosa tan maravillosa. Buscar de Dios en tus momentos más difíciles. No confiar en hombre, sino confiar en aquel que te respalda. Amén. Qué cosa tan tremenda, hermano, es acabar y desear tú lo que tiene tu hermano. Pero lo más tremendo fue la sevicia con que lo hicieron. Y ahí está el corazón. Y vamos identificando el corazón de cada uno. Amén. El corazón del perverso, hermano, no tiene amistad con Dios. Y si no cambia y no se arrepiente, el corazón, lobo, oso, gigante es. Pero que están puestos ahí para desarrollar tu confianza en Dios. Amén. Amén. Hay algo, y paso la prédica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Quiero hacer una palabra aquí. ¿Qué dice? Lo recibo. Aleluya. Amén. Crean que hay, hoy les dijo, hoy, desde hoy, porque Dios le confirmó una palabra. Y dijo el Señor, desde hoy, porque tienes que escuchar la voz de Dios. Tú no vas a ser bendecido hasta que no comiences a escuchar ni a ver lo que Dios quiere hacer. Porque el que nos va a guiar es el Espíritu Santo de Dios. Y yo sé que comenzaron una obediencia. Y Dios habla claro, porque qué bonitas las personas que Dios les está dando y como que más te busco, Dios mío. Más te amo, Señor, me enamoro, me estoy enamorando. Porque ese es el buen perfume de la pasión. De saber que cuando Dios desbarata la confianza en el hombre, en la del Señor, tu fe se aumenta. Esa es la verdadera fe. ¿Sabes quién habla uno? David. El rey David te habla de un hombre que Dios escogió y lo preparó. ¿Dónde? Capítulo de 1 Samuel 16. Amén. Y que un joven fue ungido, dijo, no diga a nadie que supiese, lo hicieron como en secreto, era rey, pero aunque era ungido como rey, él necesitaba, para aprender a gobernar, conocer el reino en que iba a reinar. Y por eso hay tierras donde Dios te posiciona y te hace conocer, y los procesos es para conocer la tierra que Dios te dio. Caminas por ella, viajas por ella, para conocer el reino y el lugar donde Dios te puso a gobernar. Amén. Y yo estaba ahorita ya, bueno, después te cuento de eso. Y entonces alguien veía a un joven
que tocaba, que sabía, adoraba, y que hay gente que te observa y sabe cualidades buenas que tú tienes. Y había dentro del reino de Saúl, amén, dice que a David, el Señor coloca a David, porque a Saúl se le ocurrió consultar a divinos, pero que consultaba muertos. Y ofendió a Dios y hasta ahí llegó. O sea, llenó la copa. Y no siendo caso, él dijo, profeta, ora por mí, pudiendo acudir como cuando un día pecó el rey David, se tiró al piso y fue ante el Señor. Y entonces Saúl fue apartado porque él despreció la autoridad divina. Siendo rey de un reino de Dios, llevó reino de oscuridad que estaba llevando al pueblo a oscuridad. Y eso es lo que el Señor necesita, una iglesia que hable claro. ¿Sabes? El rey David fue ungido, no lo veía, no tenía la presencia, no. Pero es que no es como tú quieras ni yo quiera, es como Dios llama. El que se vea, dice que ¿por qué Saúl no pudo? Era grande, pero nunca se vio. Y la importancia de vernos como lo que Dios dice en nosotros es necesario, porque tu ministerio y tu proceso tiene un reino, y la posición que te dio es para que la ejerzas. Y dependiente de cómo sea. Amén. Mirando, entonces dice que Saúl le llevó, Dios le dio eso, ese espíritu, y dice, ya lo va a quitar. Más duró 30 años para ir hasta allá, desde ese día para allá, a ocupar sus 30 años de preparación. 17 años de preparación, 30 años tenía David cuando se sentó. Ay, Señor. Tremendo, ¿verdad? Y entonces nos miramos nosotros que la preparación de David fue fuerte porque él venía del linaje de Jesús. Y él no va a sentarse ahí para sentar a perversos en el trono. Dios iba a preparar un verdadero rey. Y por eso el proceso. Y ay, cuando yo miraba a esa pareja, yo decía, ¿cómo? ¿Qué pastora? Yo no le dije nada a él. Pero yo sí estaba preparándolo él mismo. Y a mí me tiene que ir orando por ellos. Amén. Y hoy también oro por todas aquellas personas que yo he ido. El Señor a través de esta sierva ha ungido como pastores. A otros ha llamado a las filas como Grey de un reino eterno. Hoy oro por todos ellos. Aquellos que han recibido la palabra a través de esta sierva. Que el Señor les ayude en este camino, en el caminar de Cristo. Porque fue este llamado por el Señor. Como un día Él me llamó, me escogió y me ungió con su santa presencia. Y yo no estoy aquí para decir yo tengo el poder, no, yo para decirte que estoy escondida en Él. Y que diga el débil, fuerte soy, porque Él es mi torre fuerte, mi fortaleza. Porque pertenecemos a algo, que tú eres luz y yo soy luz, pero estamos en un mundo de oscuridad. Qué tremendo cuando Dios me dijo, alza. Hermano, el envidioso, la envidia, es un espíritu atroz, es jezabélico. Es uno de los espíritus más terribles. Mira, hermano, la envidia es un espíritu cobarde porque él acecha. Y ese hombre como Saúl lo tenía. El espíritu de ver ese joven en el capítulo 16 que va y le toca y lo describen como ese, dice uno, he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Había alguien que había visto las cualidades de David. No lo ocultó en el reino, lo dijo que lo había visto. En su casa no lo veían. Hay gente que no lo va a ver, pero habrá gente que te describirá como Dios te ve. Amén. Y lo lleva y comienza a tocarle a rey Saúl. Y Saúl le ama. Pero a veces hay gente que ama hasta un momento, porque hay gente que no quiere ver crecer a otros. Y ahí es cuando Dios conoce el corazón.
Yo bendigo a todas las personas que quieran predicar, que quieran lanzarse, evangelizar. A todas las personas que quieran hablar de Cristo, yo les bendigo porque está hecha la vía. Lo malo es que no lo hagan. Amén. Y entonces dice, el capítulo 17, Dios necesitaba ya meterlo en su kairos, en su tiempo. Ya Dios desde que lo ungió, desde que nació el rey David, como dice Salmo 139, ya Dios tenía preparado meterlo a un tiempo con un propósito, porque Dios sabía que Saúl iba a morir, porque Saúl cumplía los estándares del hombre. Había sido pedido un rey, y Dios se los dio conforme, ellos querían ver un rey grande así. Pero mira el capítulo 17, la misma Filistea se le había metido al territorio de Judá, al territorio, hermano, que le pertenecía al reino, porque el rey estaba pensando qué me van a hacer, qué me van a dar, voy a averiguar qué hice Dios de mí, voy a hacer esto, pero el rey no estaba fungiendo, que era el rey, pero también era el comandante, y era el ejemplo de una nación. Amén. Amén. Y por eso, entonces dice que como está el rey está el pueblo, hermano. Como está el gobernante está el pueblo. Porque él manda ese perfume rancio. Y en este caso, el perfume de Saúl estaba como el espíritu que tenía. Estaba enrarecido. Un perfume extraño. Amén. Y entonces, mira que en el capítulo 17 está peleando. Y todo el mundo, el gigante, el filisteo, que era el gigante, desafiaba y pedía uno. Y es que Dios le había puesto en el corazón a ese gigante que pidiera uno. Porque no era ese campamento de hombres, porque Dios necesita uno. Uno que le crea. Uno que diga que vaya. Y mira que en todo el camino, David era hijo de aquel hombre efrateo Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. Amén. Y dice aquí, hermanos, que yo te voy a contar la historia porque esto puede hacer la prédica, pero sí te quiero decir que David había ido y había dejado a Saúl y se fue a apacentar a las ovejas de su padre en Belén. Pero dice que cuando el padre le envía al rey Saúl a David a que vaya a visitar a sus hermanos, o sea, ya a David lo tenían como que el ovejero, como que el mensajero, como que porque los demás, los grandotes estaban allá. O sea, los que estaban conforme al estándar de la visión desde el reino de ellos, pero no de Dios. Pero Dios necesitaba meter su tiempo, pero también necesitaba meter a su ungido un tiempo. Amén. Para comenzar ya a ejercer la obra por el cual le llamó. Amén. Y dice que él va de sus hermanos. Amén. Y dice que él siempre dejaba todo cuidadito, con el pastor, con el guarda, el bagaje lo dejaba guardado, la comida dejaba guardada. O sea, era un hombre precavido que iba caminando, pero él iba a la guerra, pero él sabía cómo iba haciendo las cosas, era precavido. Y dice también que él escucha hablar al paladín de los filisteos, que es llamado Goliat. Y toda la gente de Israel tenían gran temor. Y ahí es donde nosotros, como hijos de Dios, no hay fuerte, solo Dios. Por eso tenemos que estar llenos y sustentados de la palabra del Señor. Por eso yo fui muy amados. Por eso la iglesia tiene que tener gente, hermanos, no mezclada. Saúl había mezclado al pueblo. Y se habían olvidado al Dios que servían. Y había uno que tenía que mostrarle delante de todos ellos cómo es el ejército que él busca. ¿Sabes? Dice aquí que él lo asustaba. Un ejército con temor de un solo hombre. Y a veces hay una sola voz que por un camino viene y lanza, pero dice Dios que por siete se esparcirá. Empezamos Deuteronomio 28, creo que el versículo 7 lo dice. Amén. Pero también dice que David meditaba. Amén. Que había pedido. Pero David preguntaba, ¿qué le dará? Pero David no buscaba recompensa, sino que eso lo ponía Dios en su corazón.
porque escuchaba hoy algo, que cuando la gente va al ejército o un país gana una guerra, tiene un botín. Y cuando alguien pelea algo, le dan un botín. Y él estaba preguntando, si yo voy, es la única oportunidad, él quería salir de estar en lo mismo. Porque él sabía las capacidades que él tenía, aunque en otras partes no lo veía, pero había uno que lo había descrito. Y como Dios lo veía y como él se veía, pero ya había llegado el tiempo de Dios abrir un tiempo para él, una puerta. Y la puerta se llamaba la princesa. Amén. La hija de Saúl. Amén. Y dice, comienza a preguntar. ¿Sí? Y si te das cuenta, David anteriormente servía a Dios sin necesidad de recompensa, pero Dios, él necesitaba saber qué era lo que iban a dar. ¿Y qué es lo que nos dan a ti a mí? La recompensa de ser hijo de Dios, hermano, es de victoria en victoria. Y él sabía que él era hombre. Aquí dice, en el capítulo 16, al final, versículo 17 lo describe. Un guerrero. David era un guerrero en lo oculto. David era un guerrero que no estaba ahí en la fila de Saúl, pero estaba en la fila de Dios, preparándolo Dios para preparar un tiempo. Jovencito, pero Dios lo tenía listo. Amén. Jovencito, pero Dios lo había preparado. Amén. Y mira que los hermanos le decían, ¿tú qué haces aquí? Te conocemos, tú eres aquello. ¿Tú qué haces aquí? O sea, en vez de agradecer que llevaban uno más a pelear, estaban queriéndolo sacar. ¿Por qué lo querían sacar si yo no tenía la valía que tenían tan temor de Dios? Estaban llenos de miedo y temor. Y no representaban al pueblo de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué hablo de esta palabra? Y entonces, el rey David viene y lo escogen. Como estaba viendo un hombre, pues el rey escoge, dice, bueno, será ese. Y él dice, tu siervo, versículo 34, cuando le llevan, cuando David va a Saúl, mira lo que dijo. Él no era él. Lo que pasa es que el rey David era un hombre ungido y sabía que las peleas no las peleaba él, sino el que lo llamó. Y que él estaba escondido en Dios. Y sabía que si Dios le había puesto este un momento en que él tenía que aprovecharlo. Porque Dios le estaba llenando de su espíritu, lo tenía lleno de su espíritu para poder ganar este tiempo de la su mano. Amén. Y dice aquí que David dice al rey Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo, ni siquiera nombre. Porque él ya le he visto, hermano. Y dijo a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud. Y dime quién es Dios. Dios es Dios eterno, quita reyes, pone reyes. Amén. Dios, el tiempo, a Dios que no mira en el tiempo, nadie es eterno. Nosotros estamos dentro de un tiempo que es el tiempo de Él. Amén. Nosotros tenemos un tiempo aquí, pero cuando Dios en su intervención divina, es su providencia, Él ha decidido hacer algo en ese tiempo. Amén. Y era el momento de Dios meterlo. Amén. Y dice entonces, David le respondió, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Ya dijo, ya no soy. Y cuando venía león o oso, tomaba algún cordero de la manada. Yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. ¿Cuántas? Sí, cuéntalo. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, ¿sabe por qué es incircunciso? Porque no pertenece al pueblo de Dios. Y todo aquel que no recibe a Jesús y no pertenece al pueblo de Dios es un incircunciso, porque no desea las cosas del reino de los cielos, porque ya está dispuesto, la puerta está abierta. ¿Amén? Entonces dice, será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿A quién provocó? Al ejército. Él no se refería, hermanos, ni siquiera a los que estaban allí. Él se refería al ejército celestial que él estaba viendo, el cielo abierto y que Dios estaba con él. Y el ejército de Dios estaba en disposición, en fila. Si ellos no iban, Dios tenía un ejército.
Y que no iba a pelear a David, sino que él dijo, al Dios que ha provocado, al ejército del Dios viviente. Al ejército del Dios viviente. Él estaba viendo quiénes estaban con él ahí. Él sabía que no iba a ser él, pero sabía que toda acción que él hiciera, estaba la mano de Dios con él, su diestra con él. Amén. Y dijo, Jehová me ha librado de garras de león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Amén. Y entonces le dijo que fuese. Él le dijo, sea lo que sea, pero de la mano de Dios soy vencedor. Como tú y yo de la mano de Dios somos vencedores. Amén. Saúl vistió a David con su ropa. ¿Qué pasa? Ni siquiera por estatura le quedaba, por peso no le quedaba. Y segundo, no tenía un buen aroma a victoria. No tenía aroma bien. Entonces con la ropa y con el manto que Dios te dio a ti, tú te puedes poner ropas de otro cuando Dios te ha dado a ti un manto para defenderte. Y te ha preparado para que ese manto tú lo uses en el momento adecuado. Y aunque otros lo vean pequeño, lo vean poco, en las manos de Dios se mueve el universo con su diestra poderosa. Ese es el manto que tú y yo portamos, el de Cristo. Amén. Olor fragante. Amén. Se llama victoria. Amén. Y todo lo que le puso casco de bronce y le armó de coraza. Y tú y yo necesitamos nada más calzado, dice Efesios 6:5, puesto el casco, el yelmo, la salvación, la coraza y las sandalias para ir a predicar el evangelio. Amén. Ahí estaba predicándole al pueblo el rey David, que aunque era muchacho, la preparación de él había sido desde lado, desde muchacho. Amén. Y había un hombre maduro, guerrero como Saúl, pero ese ropaje que tenía no servía para la pelea esa. Es ropa que tú tienes que ponerte con las que Dios te ha preparado para poder pelear y librar batallas. Amén. Y esto también queda a nosotros aquí una enseñanza de que a veces en la iglesia nosotros tenemos que vencer gigantes. El temor es decirle a la gente la verdad, apartar gente y decirle la verdad. Tú no estás bien. Llamarlo, decirle. Porque David, para ir a pelear aquí, tenía que estar en integridad. David tuvo que matar osos y ovejas y pasar a otro proceso del gigante, y lo mató de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Él te prepara para llevarte a morir. Amén. Por eso Dios no pudo poner este ejército, porque estaba intimidado. Y tú y yo, si llega un lobo, llega un león a tu congregación, tú tienes que decir, porque tú no puedes dejar que tus ovejas te las conviertan como comida de lobo. Sea el que sea el lobo y sea quien sea el oso. Porque Jesús vino y rescató las ovejas. Y miremos aquí que dice Ezequiel 34. Amén. Y Él ama a sus ovejas, pero las ovejas son obedientes. Tienen que tener un olor fragante a Cristo. La oveja tiene que oler a Cristo. Y si no hay santidad, ahí no está, no hay oveja. Ahí hay lobo, ahí hay oso. Por eso no pudieron pelear, porque el enemigo conoce la integridad. Él no dijo, yo voy a pelear, yo soy el que tengo y que yo hice. No, Dios me libró. En el camino el que nos ha librado siempre ha sido el Señor. Que ella no puede ir porque es que, hermano, ¿y cómo? Yo he visto pastores en iglesia. Yo vi una prédica hoy de un pastor en un congreso de jóvenes que lo que le dio fue palo. Y le dijo, si ustedes quieren ser osos o esto, pero los que lleguen aquí yo los saco. Porque muchos vienen a sacar jovencitas de la iglesia. O vienen y hay pastores que no defienden las ovejas con tal de llenar una silla. Y Dios no va a salvar por una silla, porque las sillas nuestras están en el banquete celestial. Amén. Tú lo que tienes que defender a tus ovejas y no pelear con buen ojo en el espíritu, ¿sabes quién es? Por eso que David no le dijo ni gigante, el filisteo incircunciso, que es decir, no es de este pueblo. Y Dios conoce a su pueblo. Dios lo conoce. Dios necesitaba, hermanos, traer un nuevo tiempo, porque su remanente estaba siendo dañado.
estaban mezclándose y habían desobedecido a Dios. Y así como estaba el rey, estaba el pueblo. Por eso Dios llamó a uno, porque Dios necesitaba reconquistar ese pueblo y volverle a mostrar las sendas. Y las sendas mirar al cielo y decir: Abba, Padre, gracias. Vuelve a amistad con Dios, volver a amistad con Dios. Amén. Y dice que David comenzó David llevaba su callado en su mano, y con su callado escogió 5 piedras bien lisas, tratadas en el río, tratadas en las aguas, o sea, llenas de palabras, de la bendición de Dios, para tomar una de ellas. Amén. Entonces él va mirando que así como lo tuvieron en poco antes, también el filisteo lo tienen en poco, pero hay algo. Él iba lleno de poder, de la fuerza del Espíritu Santo, que es la fuerza de Dios. Dios no mira estatura, no mira el tamaño, Dios mira el corazón. Y de eso estaba lleno David. Él hablaba solo del Dios, él hablaba del Dios victorioso, él hablaba de Jehová, de los ejércitos, del Dios omnipotente. Amén. Y también no tuvo como poco. Amén. Pero lo que todos veían era que era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Amén. Y aunque él le rugía, David tenía una sola cosa: esta es la puerta. Esta es la puerta. Vamos a darle un pedazo. De la mano del Señor. Yo no soy yo, pero tu mano, Señor, guía esta onda. Y entonces él le dijo que se le iba a comer las aves a él. Pero David le lanzó la más fuerte. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Venía con toda la maquinaria para matarle. La mano de la maquinaria, la mano de hombre. Pero David era con la mano de Jehová de los ejércitos y con el ejército celestial de Dios Altísimo. Ay, no debemos ubicar nosotros, que es Dios que lo va a hacer. Y esa es la paz que nos debe dar. Entonces dijo David, él le dijo el filisteo: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, él le lanzó: por eso tú lanza la palabra, porque el enemigo te va a rugir, te va a decir que vas a caer, pero tú lanza la palabra. Y ese dice que a ti te va a comer, pues tú dices: a ti y a tu ejército que te van a comer las aves de los cielos. Y es una palabra profética del fin de los tiempos. Amén. Y dice aquí, entonces David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿A quién provocaron? A Dios. Quien se mete con un hijo de Dios, con el pueblo, con la promesa de Dios, se mete con Dios. Vivas un arreglito ahí. Pero no te metas con la promesa de Dios, porque Él la tenía sujeta. Amén. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Dice, no es con espada ni con ejército, es con el poder del Espíritu Santo. Porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestra mano. Dime, ¿cuántas veces en la Biblia has escuchado: Dios los entregará hoy, Dios te lo dará en tus manos? Pero la batalla que es de Dios. Ahí debe estar nuestro descanso. Ahí debe estar nuestra paz. Amén. Y dice aquí, amén, que David venció al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Hermano, no hay cosa más tremenda. Como le dije yo a la familia hoy, no se vengan, porque se han metido con lo que Dios preparó. Gloria a Dios que Dios nos lleva preparando para cuando llegara esa noticia se supieran sujetar. Y Dios le habló de expansión. Y todo lo que tú le pidas al Señor, Él lo va a hacer. Y miramos que David no derribó de la mano de Dios al gigante. Y la espada misma del gigante le sirvió para cortarlo. Pero mira que David hace eso y comienzan los celos, porque David va creciendo en estatura, David va creciendo y comienza el rey Saúl a perseguirle. Y antes de eso hay un pacto entre ellos. Hay gente dentro de un territorio que reconoce que tú eres mayor, aunque sea menor de edad. Porque la gente ve edades, pero Dios es el Dios de las edades. Dios coge pequeños, jóvenes, ancianos, al que le dé según la época y según el propósito. Porque el hombre ve conforme el ojo, pero Dios conoce el corazón. Y dice que entonces, que inmediatamente, que después de esa guerra, y Saúl y Jonathan quedan ligadas, porque espiritual reconoce espiritual.
Amén. Inmediatamente nos damos cuenta que él se quita el manto. Mira que no recibió de papá, pero sí recibió de un espiritual. Hay mantos que son como de Saúl, que aunque quieran poner su manto en otros, el ungido no lo puede recibir. Pero hay mantos de gente que tienen un corazón agradable a Dios, y aunque no sean de un padre adecuado, ellos sí conocen. Y reconoció Jonatán a David, y dio con sus ojos espirituales que el rey de David, que era un príncipe, que no iba a reinar. Inmediatamente le dio su manto, le dio sus ropas, lo vistió, le dio su espada, su arco y su talabarte. ¿Sabe una cosa? Esa espada de Jonatán no es cualquier espada. La espada de Jonatán era una espada que sabía pelear. Jonatán no era un muchacho que, no, a veces miramos de la parte romántica. Jonatán era un guerrero que si Saúl no iba a él a defender la tierra. Por eso la espada que les fue dada, que Jonatán les dio allí, era una espada. Amén. En esa forma, él le dijo, eres parte de mi casa. De pronto el rey David, Saúl lo recibió, pero el que lo recibió y lo introdujo como parte de un reino, y que el conocimiento de que es necesaria de ser sellado con el Espíritu Santo fue Jonatán. Y por eso es que yo te quiero dar la palabra. O sea, que esta historia que te acabo de contar es para decirte que es necesaria una amistad con Dios. David tenía una amistad con Dios, Abraham tenía amistad con Dios, Moisés tenía amistad con Dios, Josué tenía amistad con Dios. Si no tenemos amistad y una búsqueda con Dios, hermanos, somos lobos, somos osos, somos andas, somos lo que sea, pero no somos hijos de Dios. Porque una característica de Saúl fue que era matar con sevicia a quien servía, a su amigo. Pero Dios no es así. Después que él que quería Saúl, el puesto, el trono, pero él amaba al pueblo, él amaba el trono, el puesto, y por eso encontramos muchos altares como tronos de hombre, y este lugar es de Cristo. Por eso cuando inicia la prédica, no pongo a nadie que sea Cristo, porque es el dueño de este lugar. Esto es del trono de la gracia, no me pertenece. Me concedieron un lugar de estar aquí, yo lo aprovecho. Y doy gracias al Señor porque no puedo aprovechar la oportunidad que Dios me da. Amén. Y comienza a sentir celo y comienza ya. Y su hijo Jonatán se da cuenta y le ayuda a David. ¿Cómo? ¿Por qué mi padre hace esto? ¿Por qué esto, aquello? Está actuando mal. Y aunque le decía, casi mata al mismo Jonatán. Porque él estaba peleando. Lo que había en él era algo que ya no podía. La luz de David le fastidiaba, mostraba su oscuridad. Amén. El amor que tenía en otros hacia él hacía que lo odiara más. ¿Sabes qué podía haber hecho Saúl? Podía haberse arriesgado, pero no, él quería el trono, él quedarse, y Dios lo dejó, pero tuvo que morir conforme como su vida. No fue feliz nunca. El que ansía, el que mata, el que hace cosas con sevicia, va muerte, hermano. Por eso hay que guardar el corazón. David no tomó venganza jamás de Saúl, porque era un hijo de Dios. Y la venganza no entra en el corazón de los judíos. Esperamos que Dios haga la obra. Amén. Qué duro fue preparar a esas personas con estas palabras, porque ellos sí estaban viviendo un momento duro. Todo por otra vez con una prédica, pero ellos se calmaron, se posicionaron y se dieron cuenta que el empujoncito de Abechumí. De pronto en su desesperación no dieron cuenta, pero Dios le dijo, pero mira si Dios le acaba de dar una oportunidad de esto. Y hermanitos, se vuelven a trabajar en esa oportunidad. Porque a veces el enemigo piensa que te ha derribado, pero Dios te ha llevado a un propósito, lo ha llevado a una expansión. Aprovechenlo. Esa es la diferencia. Que mientras el enemigo ve que te ha derribado, tú ves oportunidad de avanzar, de empezar con cosas mejores. Que viste que Dios quitó lo que no era, lo que no iba, pero que tú avanzas de la mano. Cuando Dios me dijo no tomes el celular, no lo tomé. Pero cuando estaba afuera adorando y mirando, ¿por qué me tenías? Sí, yo estaba adorando nada más. Me dijo, ahora ves si tomo el celular. Y tomo el celular y entra la llamada. Así es Dios.
hacía las cosas para los que andaban, como dice David. Yo no sé te ha dignado a provocar el ejército del Dios viviente, de Dios en la forma de hablar. Pero usted quiere que yo traerlo conforme una hoja bien hechicita, no me da pena hablar. Que la gente piense bien, ¿qué le importó que la gente pensara? A David lo que le interesó fue ganar la victoria y entrar al propósito. Que Dios lo estaba empujando. ¿Y cómo lo estaba empujando? Jugando, peleando de su mano. Amén. Y hay algo que entonces una buena amistad también en el futuro va a ayudar a tu descendencia. Un acto de amor que tú hagas por alguien, Dios va a hacer algo. Mira, a mí en esta temporada me han aparecido personas que tú hiciste algo por mí, tal. Yo me acuerdo que yo no me acuerdo. A veces tu corazón hace las cosas sin esperar que la gente las note, porque es tu esencia ser una persona que muestre a Dios. El malo no lo va a ver, pero los que recibieron esa bendición sí un día se van a acordar y vendrán y Dios le pondrá tu nombre. Amén. Porque se acordarán que tú les amaste en todo momento. Aquí dice también, amén, que habla de que Jonathan, reconociendo la circunstancia, y salieron al campo y comenzaron a hablar. ¿Qué estaba haciendo Jonathan en amistad? Diciendo, David, mira, si pasa esto, yo te pido, porque ya Jonathan sabía que el rey era David, que Dios lo había ungido, y que si ya Dios había escogido a David, lo había puesto sobre su padre, Dios iba a hacer la obra. O sea, Jonathan no iba a perseguir a David porque ya sabía que el ungido era para el rey, había sido David. Pero él reconoció la amistad. No la reconoció por interés, ni la reconoció porque le iba a servir en el futuro por relaciones, no. Lo hizo porque el corazón de Jonathan era bueno. Y esa es la salvación para una casa. Amén. Él pudo haber hecho las zancadillas y él lo perseguido. No, él simplemente le amó y dijo, él es el rey. Ya él sabía, el espiritual sabe cuando Dios llama a alguien, Dios lo va a cumplir. Así le metan, le hagan, le digan, es preparar. Él sabía que es preparación, pero él sabía que el rey era el rey David, que está ahora como ungido, pero que estaba siendo preparado. Pero él sabía un futuro, dije, si yo viviese, capítulo 20, 1 Samuel capítulo 20, versículo 14, si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. Esto no te lo digo aquí. No dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de Jehová, de David. No dejes, ¿por qué no dijo de Saúl? Que no se ha cortado de la casa de David, no de Saúl. Amén. ¿Por qué? Porque Jonathan hizo pacto con la casa de David. Porque esa es la que lleva el cetro Rakatabae. Él aseguró a su descendencia. Él pudo haber hecho lo mismo que el padre, pero él aseguró su descendencia. La descendencia de Benjamín. Amén. Y él sabía que David tenía que huir, salir. Pero Dios sabía lo que iba a hacer. Amén. Porque era el ungido de Dios. Era el ungido de Dios. Y por eso Jonathan aseguró. Fue buen amigo, no porque necesitaba, pero también supo. Tú te vas, yo me quedo aquí contigo. Pero acuérdate de de sentar en tu casa. Que mi casa sea parte. Hermano, todo lo que tú hagas en la obra de Dios y no esperando recompensa de hombre, Dios te va a exaltar. Y hay una parte, amén, en el versículo 42 del capítulo 1 Samuel 20, versículo 42. Y Jonathan dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado en el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre, para siempre. Amén. Y aunque Jonathan ¿qué hizo? Aseguró su casa. Acuérdate que Saúl tenía otros hijos, pero Jonathan aseguró su casa. Y eso es lo que hacemos tú y yo cuando recibimos al Padre. Eso es lo que hacemos tú y yo cuando somos verdaderos hijos de Dios, que guardamos nuestro corazón. Y aunque Dios ha llamado a otro con cargos, o que en el lugar, Jonathan entendió que tenía que asegurar su casa. Él no se puso a mirar qué cargo te dieron, no, él se puso a mirar su descendencia. Y cuando yo vi esto hoy,
Y esa gente, mira hermano, lo que pasó fue fuerte. Y ellos decidieron seguir a Cristo. Entonces yo dije, Dios está preparando buenos pastores. Qué bueno encontrarme yo con ese tipo de preparación de Dios. Eso me dio un gozo. Voy. Entonces yo digo, qué bonito. Porque ellos decidieron juntos seguir al Señor. Y aunque él no sabe cómo, pero que me di cuenta que Dios, más que por ella, fue por él. Y yo me gozo. Pero él es oveja. Y ahí tú y yo tenemos que tener cuidado en la iglesia. Por mucho que amemos, por mucho que queramos. La enseñanza de David dice, yo a lobo y a oso los mato porque se comen mis ovejas. Y Jesús, lobo y oso, los mata porque desvían a sus ovejas, las dañan. Amén. Entonces, estas personas que conocieron un nivel de traición, hermano. Amén. Y la sevicia se consolaron porque lo que Dios les fue dando fue tan tremendo y hermoso que ellos prefirieron recoger ese cheque de amor y esperar en el Señor, pero actuando también, accionando. Amén. Y accionando lo que Dios su negocio. No nos podemos esperar que Dios nos haga todo. Amén. Miramos que hay gente que prepara tu caída. Saúl preparaba la caída de David, del rey David, pero Dios ponía buenas amistades. No importa el tamaño de la traición, ni del perverso y del sedicioso, del maquinador y sanguinario se encarga de eso. David no detuvo eso. David sabía que él era el rey. David sabía quién era, y eso es lo más importante, tú y yo saber aquí en este mundo quiénes somos, que somos su Dios, y que el Señor Jesús fue íntegro y Dios ama a la gente íntegra. Amén. Y eso es lo que hay que cuidar. Amén. Y que se te toca orar por gente que de pronto en el camino para ti, pero si Dios te pone a orar, Dios quiere conocer tu corazón como conoció el viejo que le dijo, ora por tus amigos. Amén. Y vamos mirando, entonces, que ese pacto en Primera de Samuel, capítulo 18, 19 y 20, miramos todo lo que maquinaba. Y David sirviendo y él tratando de matar, David ayudando y él tratándole de matar, preparándole con trampas, con gente, hermano. ¿Por qué? Porque le molestaba lo que no tenía. Y a veces hay gente que quiere lo que tú tienes, porque les molesta que Dios ya te dio. Que Dios ya te dio. Amén. Y para que tú veas algo, mira, yo tengo una Biblia en mi cama. Y ahora que acabo de abrir acá, ni idea, pero está abierta, está posicionada en algo que Dios me habló. Y dice que el pacto de Dios con David comienza en el capítulo 2 de Samuel. Cuando David reconoce que a pesar de su proceso de caminar, él tenía que volver a aprender a amar a Dios como era. Y entonces lleva el arca y se pone contento. Amén. Luego Dios hace un pacto en el capítulo 7 con él. Pero, ¿sabes qué palabra de Salmo le leí? Pero, ¿sabes qué palabra le dio ellos allá cuando me dio? David extiende sus dominios. Y esto no lo sé. Y me estoy viendo como me reí con ellos cuando estaba predicando. Oiga, te van para expansión. ¿Cómo así te van para expansión? Todo aquello que Dios quite y limpie tu camino es porque tú vas para expansión. Y Dios te ha dado, y Dios nos ha dado a ti y a mí, si crees que todo lo que Dios ha hecho es para bien. Todo lo que Dios ha quitado, todo lo que Dios ha hecho es para que tú puedas ver el propósito de Dios. Amén. Esa es una palabra que le dijo a Dios. Amén. Y todas aquellas personas que un día te hicieron guerra, con el capítulo 8 al rey David siendo rey, ahí entonces David extendió su dominio. No porque fuese David rey, es que Dios pelea por él. Amén. El Dios le dio la victoria. Amén. Y dice al final, y Jehová Dios, capítulo 8 de 2 de Samuel,
versículo 14. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. O sea que nosotros tenemos que mirar que los propósitos de Dios no son como nosotros imaginamos, ni los planes. Yo le digo, van a conocer quién es una persona que no los deja, o sea, algo estaba pasando, no puedo contar. Hermano, yo creo que es un nivel tremendo, pero me da paz de que ellos terminaron creyéndole más a Dios. Pero también la amistad con Dios, como la tuvo Abraham, que dio por tener amistad, buscar a Dios. ¿Qué dijo el Señor en el capítulo 18 de Génesis? ¿Será que no le contaré a mi amigo Abraham lo que voy a hacer allá? A veces Dios llega antes de que pase algo. A veces Dios llega antes de que suceda algo para que tú puedas estar firme. O puedas salvar una familia, o puedas orar por alguien, o puedas interceder. Amén. Pero aquí dice también el capítulo 2 Samuel, capítulo 9 dice, 2 Samuel capítulo 9. Bondad de David, Señor, Mefiboset. ¿Sabes por qué retorna? Porque las cosas que tú haces en la obra de Dios, o la bondad de tu corazón, Dios te restituye, Dios te da. Él ha hecho que mi casa se sentara. Y entonces vino el corazón de David. Amén. Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan. No por amor a Saúl, de la casa de Saúl, o sea, los de Benjamín, por una promesa a Jonathan. Pues todo, Dios es Dios de pacto y Dios cumple, porque es imposible que Dios mienta, porque Él ha jurado sus promesas. En Hebreos capítulo 6, versículo 18. Y dice que no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. La misericordia no fue, qué bonito. A veces pensamos que yo no voy a hablar por él, no es la misericordia de Dios. Amén. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado a los pies. Había alguien ahí. Dios siempre, cuando Dios te va a sacar de un tiempo, Dios pone una idea en la persona, habla, te pone a alguien cerca. O sea que cuando Dios va a responder, Dios prepara todo para sacarte de un Lodebar. David estuvo en Lodebar cuando vivía con Saúl, cuando vivía con que le quitó la esposa, todo lo que le hizo. Pero aquí le muestra a Dios un corazón perdonado. Y Dios trabaja en los corazones que perdona, que se acuerdan de su palabra. Gente de palabra, gente de palabra. Aquel que falla la palabra, hermano, lo vende a usted donde sea. Eso lo enseñé a mis hijos, porque eso me lo enseñó mi papá a mí. Amén. Mi papá me dijo, Liliana, dice, te lo firme. El que es bueno y el que es malo es malo. Me lo dijo mi papá. Lo único que tiene que tener la gente es la palabra. Amén. Y el que no tiene palabra, así lo firme. O sea, tú eres lo que eres porque firmas un papel, entonces no eres nadie. Tú eres lo que está en tu corazón. Amén. Entonces mira que ya hablando de 1 Samuel capítulo 20, aquí vemos por qué un padre debe orar por su casa. ¿Por qué uno al menos debe dedicarse y clamar para que un Dios se acuerde de su descendencia, de sus generaciones? Porque sabía, mi espiritual de pronto sabía lo que vendría, pero él aseguró su familia. Amén. Entonces, Dios lo mandó a sacar de la tribu de Manasés, en casa de Maquir, de la tribu de Manasés. Y dice que lo trajo de ese Lodebar y lo sentó. Dice David, le hizo misericordia. No te voy a leer esto, pero te voy a leer el final, lo que le pidió Jonathan. Amén. Y le dijo, entonces el rey llamó a Siba, rey, le dijo, y teníamos Mefiboset, un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba era siervo de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén. ¿Dónde moraba? En Jerusalén. Porque comía siempre en la mesa del rey y estaba lisiado en ambos pies. No importa el proceso. Pero mientras tú estés en la mesa del rey, comiendo en la mesa del rey, está bien. No importa si hay Siba, si hay gente que te lesiona el camino. Si hay personas, a un hombre lisiado, a alguien se le da un poquito de poder y capaz como Siba ser humano. Aquí también habla de una traición más adelante. El rey David le dijo, él no va a trabajar porque él es tu Señor.
Porque a veces Dios te saca de ver, la gente te ve como lo se veía, como un perro. Pero él no era un perro. Mefibosé era hijo del linaje de la tribu de Judá, con bendición de Jacob y de Moisés. Amén. Por eso Dios no se olvide, por eso Jonathan rescató su linaje. Él no pudo, él muere con sus hermanos en la batalla mientras sus padres se suicidan. Pero una promesa rescató a uno, que en el camino había sido lisiado, pero que Dios lo rescató. Y aún así, también conoció la traición. Nosotros, hermanos, pero dice que él siempre estuvo en la mesa. Y yo prefiero estar siempre en la mesa del rey que quedarme con las cosas del mundo y quedarme aquí como el pueblo y no subir al cielo. No subir a la morada que nos hizo Jesús. Hoy es la amistad con Dios. Hoy va el valor de la amistad. Hoy, aunque tú tienes que ser sincero, porque Dios dijo, con el íntegro serás íntegro y con el malo, malo. Nosotros no podemos tener contentos a una iglesia, ni tener contento a gente que sabemos que está en pecado. Igualmente Dios nos saca, porque el pecado, así como se llena uno del Espíritu Santo, el pecado también nos llena de los poderes negros del pecado, de la negrura que llevan, de la oscuridad que llevan. Y entonces será su reflejo y será visible. ¿Por qué? Porque la oscuridad se nota. Por eso tú y yo tenemos que pelear por nuestra descendencia. Jonathan no pidió, dame un trono, dame un reino. No, él dijo, sí, tenme en tu casa. Y eso hizo el Señor con el rey, con nosotros. Jesús, sálvame, para que venga a mi casa. Esa es la promesa de salvación que tú y yo tenemos. Estar en la casa del Padre. No importa los procesos, pero todo lo en Dios obra para mí. Y cuando yo leí el capítulo 8 con ellos, cuando ellos me dijeron, lee esto, y hermano, yo dije, el van es para victoria, el van es para expansión. Quito todo. A veces Dios necesita quitar aquello que no te deja crecer, que haces todo, que te dice, sí es, pero a la vez no mueve una mano. No son. ¿Por qué? Porque peleaban sus intereses en el reino. David, desde que salió al campo, dijo, al Dios viviente, al Dios omnipotente, estaba demostrando a quién servía. Amén. Entonces, la envidia, el odio, la traición, la cobardía, la ira. Miremos todo aquello que son nuestra carne, que pueden apartarnos. Hay personas que planean la caída de alguien, de una persona. Y por eso esta prédica de hoy. Pero los que están en amistad con, míralo a Job. Sus amigos decían, mira. A eso decía, pero si tú puedes, sálvate. Pero si tú tienes amistad con Dios, Él te va a ayudar. Amén. Esa es la palabra que Dios me regaló hoy. Es la palabra que el Señor me regaló para hoy, para que tú sepas que si Dios nos escogió, nos llamó, hace días tenía ganas de poner esta alabanza. Y bueno, le doy la gloria a Dios porque me la dio para ponerla hoy. Amén. Y dejo la gloria a Dios. Pero, ¿sabe una cosa? Dios siempre abre el camino donde no hay. Dios siempre da camino donde no hay. Dios lo va a abrir. A David se lo abrió con buenas amistades. A Mefibosé lo sacó por una buena amistad. Porque una buena amistad con Dios, todo lo que tú hagas hay un libro escrito. No lo hagas por interés porque te van a recompensar, simplemente porque te enamoraste de Dios. Hoy doy la gloria y la honra al Señor por esta palabra que me regaló. Hoy creo que me pasé bastante, pero tocaba predicarlo. Dijo Jacob, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, dice, el Dios que me mantiene. Él no estaba hablando de que él había sido fiel, sino diciendo lo fiel que había sido Dios y cuán fiel era Dios. El Dios que me mantiene es el Dios que me ha pastoreado. Ese es el que tú debes buscar, al pastor del pastor. Hermana Vidal, hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús. Yo te invito hoy a que seas hallado inscrito en el libro de la vida y seas salvo. Hoy yo te invito a que hoy tome la decisión de transformar. Y si estás obrando mal, y si estás haciendo, mira, David no pudo hacer daño. ¿Por qué? Porque era ungido de Dios.
pero Él abría caminos. Y Él abrió un camino para que llegara al trono. Porque Él llegó, era para Dios. Conforme el manto que Dios tenía llamado, eso es lo que Dios va a hacer. No es porque yo quiero ese trono, quiero ese lugar, yo quiero ser como ella. No es así. Hay que mostrar nuestra identidad, cómo Dios nos formó y para qué nos formó. No hagamos mal, no hagamos daño, ni con la boca. Mantén tu identidad y tu integridad. Al final, a la vida acusaron de muchas cosas. A la vida acusaron de muchas cosas. Pero Dios conocía su corazón. No temas. Hoy te invito a recibir al Señor Jesús. Arrepiéntete hoy. Aquí no podemos decir, a mí me llegó, yo hasta el día que me arrepentí pensando que yo era la más buena de la buena. Me tocó arrepentirme. Todos los días, Señor, si he hecho algo que no te agrado, te pido perdón. Padre, si he ofendido, te pido perdón, pero Señor, no me borres, ni a mí ni a mi casa, porque el negocio es tu casa. Que salvó Jonathan su casa. Y hoy oro también para que tú seas hallado en Cristo que vive la vida. Yo oro hoy para que hoy recibas al Señor Jesús. Crea que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y será salvo tú y toda tu casa. No tengas miedo, hombres que no tuvieron temor, hombres que peleaban viendo y dando, pero tú y yo tenemos, no es por vista, solo por fe. La única espada que tenemos es la fe, porque ella nos muestra el camino, porque hemos creído que Jesucristo es el Señor. Hoy yo te invito a avanzar, hoy yo te invito a lo nuevo de Dios, hoy yo te invito a vivir la experiencia verdadera, no de la tristeza ni del dolor. Yo te invito a vivir la victoria, a vivir que sí hay batalla, no que esté batalla. Venga, que esté batalla, hágase, porque yo estoy en gozo, porque con la que tengo me sobra. Pero sí te puedo decir que con Cristo eres más que vencedor. Tú y yo estamos aquí peleando la batalla de la fe, creyéndole a Dios lo que dijo. Es la batalla de la fe. Y cuando tú has sido procesado, tus marcas como la de Cristo te ayudan a sostener esa fe. Así que yo te invito hoy a ser un violento, porque Cristo fue violento, los discípulos de Cristo fueron violentos. Aún Pablo fue violento porque ellos vieron lo que Dios dio. Vieron la amistad con Dios que vale más. Hoy cuida tu amistad, vale más que la plata y que el oro. Y que es tiempo de florecer esa iglesia, es ahora. Y yo le pido a Dios de que hay una protección divina, que Jehová te bendiga y te guarde, y que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz, que yo y mi casa serviremos al Señor, que yo haré la obra que Él puso en mi corazón, y aunque no sé y no entienda, y aunque a veces mi corazón se enconcoja, porque conozco el corazón del hombre, pero yo conozco el de Dios, y ahí es donde está la diferencia. Mantente amando el corazón de Dios, porque esa es relación con el Espíritu Santo en lo que te guiará a victoria tras victoria. Dios te bendiga. Iglesia Jesucristo en Ancla y tu pastora Liliana Larisa. Hoy una charla, pero hay una cosa tan bonita que le dijo en Génesis 48, cuando Jacob le recordó la promesa a José. Hay una promesa. Dijo Jacob, yo la pude así, porque el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este momento. Y si Dios te llamó, la promesa que le dio fue la siguiente. Ellos se llevaron su promesa y la están haciendo. La promesa de Jacob fue: yo te haré crecer, te multiplicaré y te pondré por estirpe de las naciones, y te daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua, perpetuamente, donde Dios te puso, donde duermes, donde estás acostado, donde estás batallando, donde estás Dios preparándote. Esa tierra es tuya, y todos los reinos que has conquistado, ellos tienen que pagar tributo, porque el tributo es que esas almas son de Cristo. Por eso peleaste y contendiste y contiendes la batalla del reino, porque el que es victorioso es Cristo, y a Él sea la gloria, al Dios Santísimo y al Poder Santo Espíritu, y a esa comandancia celestial. Él abre camino donde no lo hay. Él te lleva para que prediques el Evangelio, para llevar esa buena noticia que necesitas. Estas personas están hoy por una vez y porque Dios te buscó. Ellos tienen así de la promesa, pero no nace de ver. Jacob dijo: yo tengo mi promesa, y se la recordaba al Señor. Tú me dijiste esto, tú me dijiste, y yo también la tengo así. Pero eso va en
en obediencia y en integridad de ellos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. No tengan miedo, no tengan miedo. Hoy oro por esas familias, hoy oro por esos hijos. Hoy intercedo en el nombre de Jesús para que tú hagas la obra en las familias, Señor. Para que tú cumplas los propósitos en ella en el nombre de Jesús. Hoy bendigo las familias